¿Para las 4 o para las 2? Buenas tardes. Fernando por... Buenas tardes, Jefferson.
en espera de alguien más. ¿Me escuchas, Jefferson? Buenas tardes, profesor. Sí, lo escucho. Ok. ¿Cómo está? Bien, aquí. Ya saliste, voy a entregarte el 10% antes, ¿no? No estás ya Sí, retrasado. ajá. Sí, Ahorita pues estoy ahí. con el 20%, que estoy haciendo la parte teórica para subirlo hoy mismo a la plataforma. Ok, bueno, hay tiempo hasta el martes para entregarlo. Inclusive, en algunas materias inscribieron más gente la semana pasada, se extendió todo hasta el 10, tanto el 10 como el 20%. Con simulación sí le iba a escribir ahora porque tenía una duda con respecto al diseño de ese estratigráfico. Tengo que buscar que un modelo y nombrar las cosas que se encuentran dentro del modelo ese. Repíteme la pregunta, la duda es sobre. En simulación de yacimiento, Ajá, que tenía la duda que en la parte de lo que usted dice que pide un modelo estratigráfico, si tenía ajá. que decir, o sea, tengo que nombrar que lo que se encuentre dentro de esa estratigrafía. O sea, cuando se habla del modelo estratigráfico, ¿qué información aporta para la parte de simulación? O sea, ¿qué parte de lo que tiene que ver con el proceso de simulación es responsabilidad de la parte del modelo estratigráfico? Ah, ok, profesor, sí, esa era mi duda. Bueno, Luis y Lourdes, buenas tardes. Disculpen que no haya sido entre semana como debería ser, y espero que la semana que viene sí lo sea. He tenido algunos contratiempos de familiares que me han complicado el fin de semana. ¿Ok? Bueno, el final de la semana. Bueno, esto es larguito. Vamos a ver qué tanto podemos completar de eso. De cualquier manera, hay unas cosas que quiero adicionarle a esto, pero no lo quise hacer más largo de lo que ya estaba. Entonces, posiblemente mañana les pase un mensaje para tener un chat en el WhatsApp. Lourdes, ¿me oyes? Luis, ¿me escuchan? Ah, pareciera que sí. Bueno, realmente en esta parte quise hacer al inicio un repaso de lo que fue la clase anterior. Vamos a ver cómo queda esto. ¿Ok? La teoría de avance frontal, o la teoría de desplazamiento de Bosco y Leverett, tiene su elemento principal para todo lo que contempla todo el proceso en la construcción de la curva de flujo fraccional. Entonces, y para el uso de la ecuación de avance frontal y determinar todos los valores que el petróleo producido, la tasa de agua producida, qué tiempo o qué saturación de agua vamos a tener en cualquier momento del proceso, antes de la ruptura y después de la ruptura. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que saber es identificar cómo será el desplazamiento. Va a ser en un yacimiento horizontal, va a ser contra el buzamiento arriba o buzamiento abajo, o va a ser desde el fondo del fondo. Acuérdense que hay ecuaciones simplificadas de flujo fraccional de agua
dependiendo del caso. Y obtener los casos de si se consideran o no efectos capilares y gravitacionales. Porque si no se consideran, vamos con las ecuaciones simplificadas. Si se consideran, hay que ir con la ecuación general de balance de materiales para cada uno de los casos. ¿Okay? Con las simplificaciones que le corresponden. Entonces, una de las cosas más importantes cuando se va a trabajar la curva de flujo fraccional, se necesitan las permeabilidades relativas. Estas se pueden obtener de una prueba de laboratorio que se hizo a núcleos, donde se tienen valores promedio de saturación de agua y de permeabilidad relativa al petróleo y permeabilidad relativa al agua. También puede ser que no se tenga esa información de laboratorio, pero sí se conoce alguna correlación numérica que me permita determinar valores asumiendo valores de saturación. Para obtener los valores de saturación, como dice ya el tercer párrafo, los valores de KRO y KRW, estos van a variar entre la saturación de agua inicial o irreducible. O sea, en muchos casos la irreducible es la misma inicial, pero hay casos en yacimientos donde la irreducible va a ser menor que la inicial. Pero para construir la curva de flujo fraccional debemos empezar con la saturación de agua inicial y vamos a llegar hasta la saturación de agua máxima. Son de los valores que necesitamos para la ecuación de flujo fraccional. Porque las permeabilidades relativas dependen de la saturación de agua y petróleo. Si conozco la saturación de agua, por ende también conozco la de petróleo, que es la diferencia con respecto a. Entonces, ¿hasta qué valor de saturación de agua vamos a trabajar? Hasta la saturación de agua máxima. ¿Cuál es la saturación de agua máxima? Es igual a 1 menos la saturación de petróleo residual, que no puede ser recuperado por los procesos de producción primaria y secundaria. O sea, porque no es petróleo móvil para los efectos del yacimiento. Entonces, con eso se puede construir pues, esos datos, los datos de permeabilidad relativa o una correlación. Yo puedo obtener los valores para construir la curva de flujo fraccional. Ok. Cuando se inicia un proceso de invasión, una de las cosas que considera el método es que desde el inicio de la invasión va a haber una saturación constante en el frente de invasión. ¿Okay? Y yo puedo conocer a qué distancia, después de cierto tiempo de inyección, se encuentra ese frente, dependiendo, utilizando esa ecuación que está allí, que está en el libro de Magdalena de Forel, la pueden buscar allí también. Y puedo calcular también cuál sería cuando tengo varios valores de saturación que quiero construir una curva de distribución de saturación, puedo determinar la distancia partiendo de la distancia total que debería recorrer el proceso de invasión, que es la distancia que hay entre el pozo productor, inyector y el pozo productor, o la longitud del estrato. Eso multiplicado por el cociente de la derivada parcial del flujo fraccional de agua para la saturación a la cual lo quiero determinar con respecto a la pendiente de la línea con tangente a la flujo fraccional para la saturación de agua del frente. Con esos valores yo puedo determinar los diferentes longitudes y puedo construir una curva de ese tipo. Para determinar el tiempo de la ruptura, necesito la tasa de inyección, necesito el valor de la derivada del flujo fraccional de la línea tangente a la curva de flujo fraccional, que parte de la saturación de agua inicial al inicio del proceso de invasión. Que no necesariamente la saturación de agua inicial del yacimiento, porque puede haber habido un incremento de la saturación de agua, sino la saturación de agua al principio de la invasión. Y petróleo producido a la ruptura, donde es básicamente la ecuación de Poes, pero vamos a ver que al final
La saturación es el área por la longitud, por la porosidad, por la diferencia entre la saturación de agua promedio del frente, que también vimos en la semana pasada. Y yo lo puedo determinar con la misma curva, línea tangente, que arranca en la saturación de agua inicial. Esa línea tangente toca la curva de flujo fraccional de agua y se proyecta hasta un FW igual a 1. Para ese FW igual a 1, yo puedo determinar a qué saturación corresponde. Y esa es la saturación de agua promedio. ¿Ok? Y tengo la saturación de agua inicial al proyecto de invasión. ¿Ok? No la saturación de agua inicial de yacimiento, sino la que existe al momento de comenzar el proceso de invasión. Ok, esto es para determinar el caso de si quiero construir una curva de distribución de saturaciones de agua en el yacimiento en cualquier momento, tanto antes de la ruptura, a la ruptura o posterior a la ruptura. Para eso seleccionarán valores de saturación de agua mayores que SWF, que es la saturación de agua a la ruptura, que es el punto donde la línea tangente que yo trazo desde SWI toca la curva de flujo fraccional de agua. ¿Ok? Si es el caso posterior a la ruptura, se puede trabajar con los mismos valores, pero en este caso tendrían que ser valores mayores que a la SW, que pueda seleccionar como punto de partida, o la que yo considere que va a haber en el pozo productor. De esto podemos ver porque no lo vamos a tratar en el ejercicio, pero vamos a verlo, como le digo, para más adelante. O sea, que es esta figura que está acá. ¿Ok? Aquí vemos las diferentes rectas tangentes que se van a trazar a partir, conociendo las saturaciones de agua para los cuales yo quiero esa tangente. Acuérdense que una tangente solo toca la curva, y en este caso estamos hablando de la curva de flujo fraccional, en ese punto. O sea, no me puede tocar la curva en más de dos puntos, en más de un punto, porque ya deja de ser tangente y se convierte en una secante. Entonces, la tangente solamente toca a la curva en un punto. Entonces, para cualquier valor de SW que yo asuma por encima de SWF, o que considere, como lo quieran decir ustedes, yo debo trazar la tangente de forma tal de que solamente me toque la curva en ese punto. Y luego la proyecto hacia adelante y hacia atrás y puedo determinar la pendiente de esa recta, tomando dos puntos sobre la recta que se ha trazado. ¿Sí? Esta es una curva de distribución de saturaciones con los valores asumidos y calculando la X que le corresponda, yo puedo construir esa curva. En este caso se está viendo una para una saturación de agua al momento de la ruptura y posiblemente una posterior a la ruptura para un SW2 mayor que SW. La curva de abajo corresponde a la saturación de agua o la curva de distribución de saturación de agua al momento de la ruptura y la de arriba corresponde a la saturación a un momento donde la saturación de agua en el pozo productor es mucho mayor que la saturación de agua inicial a la ruptura. La relación agua-petróleo de producción se puede determinar con esos valores. ¿Cómo obtengo yo los FW? Si yo asumo un valor de saturación de agua, yo puedo ver cuál es el valor de FW que le corresponda. Entonces, si yo quiero partir de una RAP, lo que me interesa determinar es cuánto es el FW que quiero conocer, y con ese valor en FW, yo puedo ver cuál es la saturación de agua que le corresponde para que
se alcance el RP límite, por decirlo de alguna forma, que sería lo máximo producido. Y la tasa de producción de petróleo, que como ven la tasa de inyección, disculpe, multiplicado por 1 menos el flujo fraccional de agua y dividido entre el factor volumétrico. ¿Sí? El factor volumétrico siempre va a ser el mismo que teníamos al momento del inicio, porque vamos a partir de ese momento, con el proceso de inyección de agua, lo que está tratando es mantenerse la presión. Se no ve el cambio de presión, por lo tanto el factor volumétrico se mantiene constante. Ok, este es un ejercicio. Tiene un yacimiento horizontal, inicialmente subsaturado con una presión inicial de tal. Tiene porosidad, saturación de agua con nata, área seccional del yacimiento, la longitud. Se dice que se va a iniciar un proyecto de recuperación adicional. La saturación de agua actual es de tanto. La saturación residual de petróleo es tanto. Ya con la saturación residual de petróleo puedo determinar cuál sería mi SW máximo para la gráfica del flujo fraccional. Y para determinar los valores de permeabilidad relativa, sí debo hacer. La saturación de agua. Ok, la presión, factor volumétrico a la presión inicial. Si quisiera conocer el PM, hace falta. Factor volumétrico del agua, viscosidad del petróleo y el del agua se ha pensado inyectar en una tasa de tantos LPC por encima de la presión de inyección, aunque una tasa de inyección de tantos barriles por día. Puede ser a condiciones normales o a condiciones de yacimiento. Los cálculos cuando estoy haciendo el procedimiento tengo que hacerlo a condiciones de yacimiento. Se desea determinar petróleo in situ al inicio de la invasión. No original en sitio, sino al inicio de la invasión. O sea que ya puede haber habido producción primaria. Tasa acumulada de petróleo o tasa acumulada de agua en un elemento de 100 pies de longitud. Si la saturación aumenta un 3% en 3 días. Entonces cambio de saturación, cambio de tasa de acumulación de agua. Saturación del frente de invasión y promedio en la zona invadida, velocidad del frente de invasión, tiempo para que ocurra la ruptura y petróleo producido a la ruptura. Más o menos lo que vamos a tratar de cubrir en esto. Con los datos que se tienen, yo puedo calcular cuánto es el petróleo en sitio con el área, la longitud, la porosidad. ¿Ok? Y eso multiplicado por 1 menos la saturación de agua y dividido entre 5,615 por BOI, me dice cuánto fue el POES. Si acaso la saturación de agua no me ha cambiado, el POES y el PAES son las mismas. ¿Ok? Me dice que el petróleo en sitio es 61707. Presión de inyección me dice que va a ser 150 LPC por encima de la presión actual. Si tengo la presión actual, le sumo los 150 y tengo la presión de inyección que se va a utilizar. Tasa de acumulación de agua en un tramo de 100 pies cuando la saturación del agua cambia de 3% en 3 días. ¿Ok? dB sobre dt es velocidad o cambio de tasa de acumulación de agua. Y es igual al área por la porosidad por el diferencial de distancia que voy a utilizar. En este caso fueron 100 pies. Y dSW sobre dt, que se refiere a cuánto me cambia el agua y en cuánto tiempo. Ya hablamos allá en el enunciado que eran 3% en 3 días. ¿Okay? Entonces, si se aplica a esos cálculos, puedo obtener cuánto es el valor de cuánto agua se me va a acumular en un elemento de 100 pies en 3 días. Cada 3 días, cuánta más o menos agua se va a acumular. ¿Okay? Eso podría yo llevarlo a ver cómo me cambia la saturación de agua. Bueno, como está diciendo que aumenta 3% en 3 días. Entonces ahora vamos a la parte más importante de todo esto.
elaboración de la curva de flujo fraccional de agua. Ok, entre los datos que están acá, me están dando la saturación de agua y las permeabilidades relativas. Okay, tengo una tabla de saturación de agua y permeabilidades relativas. Entonces, con esa tabla, puedo determinar, aplicando la ecuación, la curva de flujo fraccional. ¿Ok? Una vez que he hecho eso, tengo dos cosas. Ahora con la curva de flujo fraccional de agua, yo puedo determinar la saturación del frente y la saturación promedio. ¿Cómo es? Trazando la curva de tangente. Tengo que ver cómo estaba mi saturación de agua irreducible, cuál era mi saturación de agua irreducible, cuál era mi saturación, cuál es mi saturación de agua actual. Si son igual, la curva, como en este caso, va a arrancar en el origen. Acuérdense que los valores de la curva de flujo fraccional están hechos a partir de la saturación de agua irreducible. Y la saturación de agua al momento de iniciar el proceso pudiera ser igual a la irreducible, como puede ser mayor. Si es mayor, el punto de inicio de la recta tiene que ser esa saturación de agua, la actual, la que hay en el momento antes de iniciar la invasión. ¿Ok? Entonces con eso se obtienen los valores de SWP. Ok, SWF en el punto donde la recta toca la curva de flujo fraccional, tengo el valor de SWF. Ahí aparecen como dos SWP. SWP es el de arriba nada más. SWF es el de abajo. 0.57 es SWF. Y SWP es el 0.68 aproximadamente. ¿Okay? SWP donde la línea corta AFW, que es el eje vertical, va con valor igual a 1. Fíjense que la curva va de 0 a 1 en el eje vertical y de 0 a 100 en el eje horizontal. ¿Okay? Entonces, lo ideal es que los tamaños de los espaciados sean aproximadamente iguales. ¿Para qué? Para que la curva trate de ser lo más vertical posible para que sea más fácil leer algunas cosas en la gráfica. Pues como le digo, estos valores tenemos que determinarlos visualmente en la gráfica. Se puede hacer, como le digo, o sea, si tú construyes la curva de la recta y la igualas con la ecuación de la curva donde se tocan, ese son tus puntos tangentes. O sea, donde llegan a tener el mismo valor. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo trazada la curva, puedo determinar la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo? Y2 menos Y1, X2 menos X1. Valor de la pendiente de una recta. ¿Cuál es Y2? ¿Cuál es Y1? ¿Cuál es X2? ¿Y cuál es X1? Y2 y Y1 son dos valores que yo seleccione sobre el eje vertical y cuáles valores corresponden sobre la recta en el eje horizontal. Con esos valores se puede determinar cuál es la pendiente de esa recta. Una vez conocida la pendiente, yo puedo determinar la velocidad del frente de invasión utilizando esa fórmula que está allí. 5,615 por la tasa de inyección multiplicado por la pendiente de la recta al flujo fraccional de agua y dividido entre el área sobre la porosidad. Y eso me da 100,9 pies por día, en este caso. Ahí sigue la ecuación 431 en el libro de Magdalena Ferrer de inyección de agua y gas. Tiempo para que ocurra la ruptura.
XSW es igual a 5615 por Q inyección por T por la pendiente de la recta tangente sobre A sobre porosidad. Pero como en este momento, si estoy hablando de la ruptura, significa que el agua ha recorrido toda la distancia desde el pozo inyector al pozo productor, por tanto la distancia recorrida es L, entonces XSW es igual a L, reemplazando y despejando T, el tiempo, tengo que mi tiempo para alcanzar o para que ocurra la ruptura es de 101,1 días. Esta es la ecuación 440 del libro de Inyección de agua y gas de Magdalena Ferrer. Conocido el TBT, yo puedo construir una curva de distribución de saturaciones, porque lo voy a hacer, si lo quiero hacer, al tiempo de la ruptura. A ver cómo está la distribución de saturación de agua. Yo sé que la saturación de agua promedio va a ser el 0,68 que ya vi. Y yo puedo averiguar a qué más o menos, a qué distancia aproximadamente puede estar esto. Yo puedo determinar para 0,68. En este caso nos iríamos a la curva de flujo fraccional de agua. Yo tendría que bajar. Fíjense dónde está arriba SWP, donde lo corta la línea roja que representa la recta tangente. Tendría que bajar una vertical hasta cortar la curva que debe tener la línea de la curva de flujo fraccional. Y en ese momento yo puedo ver cuánto es el FW para ese momento, para esa saturación de agua. Pero en ese punto de toque, yo voy a trazar una recta tangente a ese punto. Y a esa recta tangente yo le voy a determinar la pendiente. Entonces, con esa pendiente, yo puedo construir mi curva de saturación de agua. Petróleo producido a la ruptura. NP igual a por L por la porosidad sobre BO y la saturación promedio menos la saturación de agua inicial. ¿Por qué no la saturación del frente? Pues la saturación del frente es la que está en ese punto. Pero a mí me interesa es conocer en el promedio cuál es la saturación de agua promedio en la zona que ha sido invadida por el proceso de inyección de agua. Entonces tengo que trabajar con SWP menos SWI, la saturación que había al inicio de la invasión. Y eso me dice que como resultado de llegar hasta desplazar agua, inyectar agua, hasta que ocurre la ruptura, se produjeron 37.024 barriles. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacerlo cuando la saturación del frente o la saturación en el pozo productor sea mayor que la saturación de agua? O sea, por lo menos, si yo dijera que ¿cuál es la tasa de producción del acumulado de petróleo producido cuando la saturación en el pozo productor sea igual a la promedio a la invasión, o sea que sea 0,68? Es como les he explicado ahorita con respecto a regresarme acá, bajo con 0,68, donde me toque la curva, trazo la línea tangente, con esa línea tangente, yo puedo determinar, con esa línea tangente yo puedo determinar la pendiente de esa recta, de esa línea, y si yo me vengo para acá, también puedo ver, cuando yo proyecto esa recta tangente, hasta que me corto otra vez a FW1, yo puedo determinar cuánto es el SW'. Y entonces aquí, en lugar de ser SWF, sería SWF', y tengo cuál sería el volumen de petróleo producido
cuando la saturación de agua en el productor sea igual al promedio antes, al momento de la ruptura. ¿Sí? Bueno, las otras ecuaciones, las otras dos cosas que están aquí tratadas, no las coloqué aquí, pues eso implica trabajar más atrás, con esta curva, así como está. Para trabajar con esto es preferible hacer como esa especie de, porque la curva de flujo fraccional de agua, a la final es esta. A la final es esta. Pero lo que yo estaba viendo ahorita es, puede ser así, un cuadro, nada más de la parte superior. Esto es como decir, le hago un zoom a la parte de arriba para trabajar, porque todo lo que voy a hacer ahí va a ser en esa parte. Y si yo trabajo con la curva de flujo fraccional de agua, ustedes dirán que tiene muy buena vista, yo no. Te lo digo sinceramente. No la tengo tan bien. Entonces, es preferible hacer esta especie de reconstrucción de la curva para una sección más pequeña, que vaya desde SWF hasta SW máximo, de forma tal de que se pueda trabajar más fácilmente la parte de identificar las posibles rectas adicionales. Ok. Pudiera pensar que es complicado, pero no lo es tanto. Como le digo, si tú tienes la curva de flujo fraccional de agua y sabes trazar una recta, o sabes construir la curva de forma tal de que sea sencilla. Esas que están allí, yo por lo menos las hice en Excel. Tú las puedes hacer, y en este caso, si lo vieron, habían como 6, 7 puntos. Pero resulta que yo en Excel yo le puedo calcular para más puntos adicionales. Yo pudiera interpolar entre esos valores y obtener datos adicionales para darle una mejor forma a la curva. Tal vez en este caso, como se trabajó con una prueba de laboratorio, no es tan fácil. Pero cuando se trabaja con una correlación, sí, yo puedo tener eso que me varíe desde 0,21 hasta 0,58, de 1 a 1. Y me va a dar una curva. Perfecto. Ahora, si yo trabajo con 10 valores o 5 valores entre esos, eso me puede caer con un puercoespín. O sea, tiene un pico hacia arriba, baja, vuelve a subir. O sea, es más difícil trabajar, construir una curva con una cantidad limitada de puntos. Si tienen alguna pregunta, como le digo, mañana posiblemente vamos a terminar de ver esto y podemos caer explicar un poquito más sobre cada una de las cosas que hay que considerar más en detalle. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien despierto aún? ¿O todo estuvo muy claro? Todos se durmieron. No sé cuál de las dos cosas. Disculpen las sonoras, pero tengo desde la semana pasada. Ando con este problema de gripe. Más bien estoy mejor, pues, pero me acaba de caer una lloviznita pequeña. Así que tengo que tomar oro caliente dentro en unos minutos. ¿Algún comentario? Pero no, profesor,
Sería más que todo en la curva, sí sería bueno que realizarla en Excel para que dé el punto exacto como debe ser. O sea, Excel te permite construir la curva, pero la determinación de la recta tangente y todo eso en Excel es medio complicadito hacerlo. Entonces, si tienes dotes de dibujante, hacerlo en papel es mucho más cómodo. Si sabes, si puedes trabajar pues, fácilmente con mano alzada. ¿Sí? Darle la forma, o sea, hacer que realmente la curva tenga la forma que debe tener. Fíjense que es una S. Y una de las cosas de tener que asegurarse que las escalas sean homogéneas, o sea, se vayan la misma cantidad de espacio de longitud vertical como de longitud horizontal, que sea básicamente un cuadrado, hace que la curva no me quede muy acostada, porque a veces hacen un eje vertical corto y un eje horizontal muy largo y terminas con una curva acostada. Y en algunas cosas se pueden perder allí. Entonces lo ideal es que la curva sea balanceada. O sea, que las escalas sean balanceadas. Entonces hay personas que no les gusta mucho hacer gráficos, pero a mano alzada o en Excel, que básicamente es una herramienta de uso normal, por lo menos en PDVSA y en general en la industria petrolera, es la herramienta para hacer gráficos rápidos. Agarras los datos que tienes, preparas una gráfica rápido, la montas en una presentación y se la hace al gerente. O sea, pues ahí todo el mundo tiene que andar de carrera. Entonces, es la forma más rápida. Si te pones a hacer una mano, ahí vas a perder todo el día. Pero Excel en ese caso te da esa ventaja. Pero hay que empezar, hay que aprender a trabajar también. Hay que tener paciencia. ¿Algo más? Luis. Bueno, nos estaremos. No, yo les aviso por el WhatsApp para entonces tener el chat meeting ahí. Y poder explicar más de esto para los que no estuvieron en la reunión y aclarar cualquier otra duda que puedan tener sobre esto. El 10% viene un ejercicio de esto. Así que, bueno, vamos a dar por terminada la reunión. Nos estamos comunicando por el chat entonces. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Ok, profesor, buenas tardes.